repito, no con la clasificación que tiene que ver con la ecuación, porque por ejemplo usted puede definir o clasificar una función o caracterizarla en función de su ecuación y decir que es una ecuación cuadrática, que es una ecuación exponencial, logarítmica, eh, lineal, etc. Entonces, eso tiene que ver, esos nombres o esa clasificación que yo hago de esa función está asociada principalmente a la ecuación que está modelando la función o la ecuación por la cual yo proceso mi dominio, ¿no es cierto? Y obtengo mi codominio o mi recorrido. En cambio, esta clasificación que vamos a ver ahora tiene que ver con la manera en que los elementos del dominio se relacionan con su recorrido o con su codominio. Entonces, primera clasificación, el primer tipo de, digamos, de función es la función biyectiva. Biyectiva. Esperemos un poquito que se me está descargando el computador. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una función biyectiva? Vamos a hacer un diagrama sagital para poder entenderlo mejor. Supongamos que yo tengo aquí mi función o mi conjunto A. Y ese conjunto A está relacionado con un conjunto B, que vamos a dibujar aquí, a través de una función, evidentemente. Entonces aquí tenemos el elemento 1, el elemento 2, el 3 y el 4. Y al otro lado, como codominio, tenemos el 0, el 1, el 4 y el 9. Y entonces nosotros vamos a decir que este dominio, este elemento del dominio se relaciona con ese, este se relaciona con ese, este se relaciona con ese y ese se relaciona con ese. Es decir, nosotros podemos definir que esta, eh, esta función o esta relación entre estos dos conjuntos se define en base a que cada elemento del dominio tiene una sola imagen en el codominio. Una sola. O, dicho de otra forma, ¿no es cierto? Un elemento de I, o de B en este caso, no tiene dos elementos de X. Es decir, siempre se relaciona uno a uno, uno a uno. Por ejemplo, ¿qué no sería una función biyectiva? Vamos a hacer otro diagrama sagital para que podamos entenderlo y ver la diferencia. Tenemos otra función. Aquí tenemos nuestro conjunto X, que se relaciona a través de una función. Vamos a cambiar la letra para poder hacer la diferencia. La función G y con este conjunto Y. Entonces aquí tenemos los elementos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y al otro lado tenemos el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 8 y el elemento 9. Entonces, esta función G va a estar definida por S se va a relacionar con S, menos 2 con el 8, el menos 1 con el 1, el 0 con el 0. Pero el 1 también se va a relacionar con el 1. Y el 2 también se va a relacionar con el 8. Es decir, recuerden que cuando nosotros partimos definiendo las funciones, dijimos que
una característica básica y esencial de las funciones es que cada elemento de X tuviera solo una imagen, no tuviera dos. Pero sí, lo que podía pasar es esto, que una imagen, digamos, del conjunto Y o del segundo conjunto de mi codominio podía estar relacionado con dos elementos del dominio, que es lo que está pasando aquí. Cuando eso ocurre, esta función no es biyectiva. A ver, perdón, me equivoqué en el nombre aquí. Disculpen. Esta es inyectiva, no biyectiva, inyectiva. Todo lo que dije tiene que ver con ese nombre, con la función inyectiva. Entonces, cuando un elemento del codominio, como este de aquí, tiene dos elementos del dominio, entonces no es inyectiva. No es inyectiva. Sigue siendo una función. ¿Por qué sigue siendo una función? Porque cada elemento de X tiene solo un elemento de Y. Pero hay elementos de Y que tienen dos elementos. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Por ejemplo, esta función g de X eh, podría ser, no necesariamente la misma que está allá arriba, pero podría ser la función x cuadrado, por ejemplo. Entonces, la función x cuadrado, si nosotros reemplazamos g de menos 2, nos da menos 2 al cuadrado, y eso es 4. Y si nosotros ponemos g de menos 1, queda menos 1 al cuadrado, eso es 1. Si hacemos g de 1, tenemos 1 al cuadrado y eso es 1. Y g de 2, eso sería 2 al cuadrado y eso es 4. Entonces, si usted se fija, el 4 como elemento del codominio estaría asociado al menos 2 y al 2. Es decir, si nosotros tuviéramos que hacer esta función como un diagrama sagital, tendríamos que hacer lo siguiente. Ya tendríamos nuestro x, pusimos el menos 2, pusimos el menos 1, pusimos el 1 y pusimos el 2. Y en y tenemos solamente el 2, perdón, el 1 y el 4. Porque tanto el menos 2 como el 2 tienen el 4 como imagen. Y tanto el menos 1 como el 1 tienen el 1 como imagen. Entonces, esto es una función no inyectiva. Sigue siendo función, porque si usted se fija, cada elemento de X o cada dominio, cada elemento del dominio, tiene solamente, una imagen. El 2 tiene el 4, el 1 tiene el 1, el menos 1 tiene el 1 y el menos 2 tiene el 4. Uno solo. Pero los elementos del I, es decir, el recorrido, tiene dos elementos asociados del conjunto dominio, o en el caso conjunto X. Así que no es inyectiva. Entonces, ¿cuándo una función es inyectiva? Cuando se cumple esto que está aquí. Es decir, que cada elemento de Y solamente está asociado a un elemento de X. ¿Ya? ¿Alguna duda con el concepto de una función inyectiva? Con el concepto más básico. ¿Ya? Aquí dos personas me están diciendo que no hay dudas. ¿Alguna otra persona tiene alguna duda con lo que corresponde a una función inyectiva? Ahora, hay una manera, hay varios métodos de poder determinar si una función es inyectiva o no. Uno de ellos es el diagrama sagital, es decir, usted puede probar, ¿no es cierto?, varios elementos, varios números
del dominio, los ingresa a la función, los opera, y de esa manera va a tener el resultado, y después hace el diagrama sagital y tira las líneas. En las líneas tendría que darle algo como esto, ¿sí? Sin embargo, en una segunda manera de poder generar, ¿no es cierto?, una comprobación de si una función es o no inyectiva, es el método de una línea horizontal. Voy a hacer dos dibujitos aquí. Vamos a hacer una función como esta, ¿no es cierto? Esta es mi f de x. Y vamos a hacer otra función aquí abajo, que va a ser nuestra función h de x. Y esa función h de x va a ser así. Entonces, si nosotros hacemos una línea paralela al eje x, y esa línea paralela cruza la función en un solo punto, esta función es inyectiva. Pero si esa misma línea cruza la función en varios puntos, esa función no es inyectiva. No es inyectiva. Chiquillos, me disculpan 2 minutitos, vienen a dejar una encomienda aquí afuera de mi casa y estoy solo. Entonces tengo que recibirla porque si no pierdo ya algo que esperaba hace harto tiempo. ¿Ya? Denme 2 minutitos y vengo al tiro, por favor. Me disculpen. Ya, profe, yo sigo la clase, no se preocupe. Ya, inspector, gracias. Chiquillo, hola, buenos días, ¿cómo están? Quisiera saber quién es Belén Pérez. Es la educadora diferencial. Junto con María Isabel Órdenes. ¿Quién es? Educadora diferencial. Junto conmigo, con María Isabel Órdenes. ¿Quién es Belén Pérez? Educadora diferencial. Ah, ya, no es que no escuchaba bien. Ya, listo, gracias. Cartoncito. ¿Qué pasa? Nada, ¿Cómo pues. han estado? Póngame presente a mí también. No, ausente nomás, nada más. No, presente para que me paguen. No. Oye, chiquillos, recuerden que tienen que asistir a todas las clases. Yo ayer les dije más o menos cómo iba a ser el sistema. Ahora hay una planilla para cada clase, entonces ahí hay que dejar registrados ustedes si están participando en las clases, porque eso a fin de año también les va a tomar el peso si asistieron o no asistieron, y como corresponde, a lo mejor a fin de año le van a hacer una prueba del ramo y si no están presentes, eso también les puede influir, así que para que ustedes sepan que en el fondo tienen que participar de todas las clases, ya sea de educación física, de artes visuales, química, todas las clases para que no tengan problemas a fin de año, porque se lo he repetido miles de veces, pero no sabemos cómo vamos a terminar el año. Puede que terminemos el año en casa, o así como podemos empezar en septiembre, en agosto, ir a clase, y ahí tendrán que evaluar. Es importante también que junten las guías, que no se deshagan de las guías, que la hagan también, y que eso va a ser en el fondo la evaluación que ustedes van a tener, si es que hacen una prueba a fin de año con la materia, poco y nada materia que han podido pasar. Así que eso, chiquillos, cuídense, y ahí llegó el profe. Chao. Gracias, cartoncito. Ya, ya profe. Gracias, chiquillos, por la espera. Bien, sigamos entonces con lo que estábamos diciendo
de este segundo método de poder comprobar que una función es inyectiva. Ahora, ¿por qué esto va a pasar o por qué de esta manera se puede demostrar? Porque si usted se fija en la función f de x, es decir, en la primera función, que sí es inyectiva, cada elemento de y, que usted lo puede hacer de esta manera, ¿no es cierto? Si usted se da cuenta, cada elemento de y tiene solamente un elemento en x, ya sea si ese elemento y es positivo o negativo, pero tiene un solo elemento de x. Entonces, si usted hiciera un diagrama sagital con esta función, obtendría exactamente lo mismo que obtuvimos en en el primer dibujito que hicimos. Tendríamos eso. Porque cada elemento de y solamente tiene un elemento de x. En cambio, en el segundo, hay ciertos elementos de y que tienen, o que hay elementos de x que tienen el mismo y. Por ejemplo, si usted ese elemento de y que está ahí, supongamos que sea ese el número 2. Ese número 2 de y, del eje y, tiene sx, tiene sx y tiene sx. Es decir, hay tres elementos de x que están apuntando al mismo y. Y por lo tanto, esa función no es inyectiva. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a ese segundo método de comprobación de cuando una función es o no es inyectiva? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Bien, vamos bien entonces. Y hay un tercer método, que es el método algebraico, para poder demostrar que una función es inyectiva. A ver, una función es inyectiva cuando se cumple lo siguiente. Si f de x1 es igual a f de x2, entonces podemos decir que x1 es igual a x2. Es decir, que si usted tiene un elemento de x, ese elemento de x tiene una sola imagen en y. En el fondo eso estamos diciendo con esta igualdad que estamos planteando aquí. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos funciones. Vamos a tener la función f de x igual a x cuadrado y vamos a tener la función g de x igual a 3x menos 1. ¿Sí? Ahora, esta primera función vamos a usar este método para demostrar. Vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos que f de x1 es igual a f de x2, entonces nosotros podemos reemplazar x cuadrado 1 es igual a x cuadrado 2. Porque estamos diciendo que vamos a ver si es que realmente la imagen de, o sea, cada elemento de x o de esta función va a tener una sola imagen en y. Entonces, tenemos que factorizar, ¿no es cierto? O primero vamos a igualar esto a 0. De esa manera, pasamos el x2 cuadrado, lo pasamos al otro lado restando, y ahora factorizamos. Si nosotros tenemos dos elementos que están al cuadrado que se están restando, esa es una suma por su diferencia. Por lo tanto, tenemos que x1 más x2 por x1, perdón, menos x2. Con ese paréntesis factorizamos lo que está acá arriba. Y eso es igual a 0. Entonces, ahora
Si usted separa esas dos paréntesis, usted puede tener dos opciones. Voy a cambiar de página aquí. La primera opción es que x1 más x2 es igual a 0. Y la segunda opción es que x1 menos x2 sea igual a 0. Estoy separando ahora los paréntesis. Estos paréntesis porque si usted tiene esta multiplicación, o sea, si esa multiplicación de esos dos paréntesis les da 0, es porque uno de los dos es 0. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Estoy tratando de explicar la parte algebraica, porque aquí es donde varios tienen algunos problemas. Entonces, si yo multiplico un factor por otro factor, y esa multiplicación me da 0, es porque uno de los dos es 0. ¿Sí? Entonces, estoy tratando de ahora separar esa situación en esto de aquí. Si yo multiplico esos dos paréntesis y me dan 0, es porque o x más 1 es 0 o x menos 1 es 0. Perdón, x1 más x2 es 0 o x1 menos x2 es 0. Uno de los dos. Entonces, si yo despejo ahora en forma independiente cada uno de esos paréntesis, para el primer caso voy a tener que x1 es igual a menos x2. Y para el segundo caso, si despejo, x1 es igual a x2 positivo. Es decir, si usted se fija aquí, el x1 tiene 2, puede tener dos imágenes diferentes y no una sola. Es decir, aquí el x1 puede ir al menos x2 y el x1 puede ir al x2. Y es lo que pasa, por ejemplo, con el menos 2 de la función. Recuerde que estamos hablando de la función f de x, que es igual a x cuadrado. Si usted reemplaza este menos 2 aquí, que sería nuestro x1 en este caso, ese menos 2 le puede dar. Le va a dar 4 y el 2 también le va a dar 4. Y ahí entonces tiene que este x tiene una imagen negativa, o proviene de un número negativo del dominio, o proviene de un número positivo del dominio, pero es la misma imagen. Es decir, es lo que usted está demostrando aquí. Y por lo tanto, esta función no es inyectiva. ¿Y por qué no es inyectiva? Porque no se cumple que x1 es igual a x2. Porque x1 puede ser igual a x2, pero puede ser también igual a menos x2. Exactamente, Alexander. Esta función no es inyectiva porque el x1 puede tener dos números diferentes. El menos x2 y el x2. Para que sea, perdón, para que sea inyectiva, tiene que cumplirse que solo puede tener una imagen o puede estar asociado a un solo número del dominio. Veamos la siguiente ahora. La función h de x, o g de x, perdón. La función g de x era igual a 3x menos 1. Vamos a ver si esta función sí es inyectiva. Entonces, hacemos lo mismo. Si g de x1 tiene que ser igual a g de x2. ¿Qué es g de x1? Es 3x1 menos 1 igual a 3x2 menos 1. Si yo paso uno de los unos, que son negativos, al otro lado me va a quedar positivo y me va a quedar menos 1 más 1, 0. Así que me va a quedar 3x1 igual a 3x2. Y ahora paso dividiendo uno de los tres, ¿no es cierto? Me va a quedar 3x1 dividido por 3 igual a x2. Eso se va y me queda que x1 es igual a x2. Ah, perfecto. Entonces yo te muestro que esta función g de x, 3x igual a 3x menos 1, es inyectiva. Porque estoy demostrando que x1 es igual a x2. ¿Alguna duda con respecto a ese tercer método de demostración de una función
para poder demostrar si una función es o no es inyectiva? Alexandra, ¿usted me estaba pidiendo que yo explicara la parte gráfica de nuevo o qué parte quería que yo explicara? Es un proceso largo y confuso, dice Johan. Ya, a ver, miren, siempre tal vez de todas las habilidades matemáticas que ustedes pueden adquirir, y todos pueden adquirirlo, todos pueden adquirir esta habilidad, pero no es fácil adquirirla, es la habilidad de demostrar cosas en matemática. Entonces, ¿en qué se basa la demostración? La demostración en matemática se basa en que usted parte de una expresión matemática que usted sabe que es verdad y que sabe que se cumple, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que usted sabe que se cumple en este caso? Usted sabe que se cumple que a partir de usted una función que tiene un valor, un dominio X, ¿no es cierto? Un I que está asociado a un valor I, o sea, perdón, un I que está asociado a un valor X, usted va a obtener un solo valor de esos, que va a ser la imagen de ese valor X. Y si tiene un valor X, 1, usted obtiene una imagen de ese valor. En eso consiste la función inyectiva, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa verdad o de esta expresión que usted sabe que debe cumplirse, usted obtiene finalmente que entonces, porque en el fondo f de x1 es igual a f de x2, es lo mismo que estar diciendo y1 igual a y2. Y eso, ¿por qué obtiene eso usted? Porque el x1 es igual a x2, es decir, que este x es imagen de ese y ese es imagen de ese. Punto. Que es lo mismo que estábamos diciendo con el diagrama sagital. Ese con ese y ese con ese. No hay dobles, es decir, el x1, obviamente lo que no puede pasar nunca es que, por ejemplo, voy a hacerlo aquí con otro color, esto no puede pasar nunca, ¿no es cierto? Porque eso ni siquiera es una función no inyectiva, sino que no es una función, ¿ya? Eso lo dijimos al comienzo de las clases de funciones. Pero lo que sí puede pasar, y que sí es una función, es que, por ejemplo, x2, en vez de apuntar al i2, apunte al i1. Eso sí es una función, pero no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque una imagen de i, o sea, un elemento del codominio, tiene dos preimágenes distintas. Estas son las imágenes y estas son las preimágenes. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo una función no es inyectiva? Cuando una sola imagen, tiene dos preimágenes. Es decir, hay varios, 2, 3 o incluso más números de x que apuntan a un mismo número o van a un mismo número de y. Que era, por ejemplo, lo que pasaba con ese gráfico, ¿no es cierto? Con el gráfico número 2. El gráfico número 2 no es inyectiva. ¿Por qué? Porque varios elementos de x, ese elemento de x, que puede ser, por ejemplo, el -2, el 0 y el 2, tienen el mismo i, que sería ese i de ahí, que supongamos que sea el -2. Supongamos que una función tiene esas imágenes, es decir, en la preimagen -2, la preimagen 0 y la preimagen 2 del conjunto X tienen el mismo valor de I, que es el -2, que es el que está acá abajo. Y por eso nosotros cruzamos esa línea paralela y cortamos la función en tres partes. Eso significa que en esos tres puntos, todos los X que están arriba tienen la misma imagen. Y por lo tanto, algebraicamente,
nosotros, o si nosotros hacemos un diagrama sagital, vamos a tener esto que usted ve ahí, ¿no es cierto?, en ese conjunto, que hay dos preimágenes que apuntan a la misma imagen, que es I1. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de plantear algebraicamente eso, no como un diagrama sagital, ni tampoco como un gráfico, lo tenemos que plantear de la manera que está arriba. Es decir, decimos que si el I1 es igual al I2, entonces el X1 tiene que ser igual a X2. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que cada imagen, perdón, cada preimagen del X va a tener solo una imagen en Y, o dicho de otra forma, cada imagen de, ¿no es cierto?, de Y va a tener solo una preimagen de X. Entonces yo parto de esta verdad, y a partir de esa verdad tengo que demostrar, al despejar la función en cuestión, que el resultado obtengo digamos, mi final. Es decir, yo parto aquí, este es mi inicio de la demostración, y yo al reemplazar el f por la función en cuestión que yo estoy demostrando, tengo que llegar obligatoriamente a esto. Si no llego a eso, es porque la función no es inyectiva. Entonces, en el primer caso, aquí usted tiene que tener, o sea, son dos cosas distintas. Una cosa es saber lo que está haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy reemplazando estas expresiones que están aquí por la función específica, que en el caso de f, la función específica f de x era igual a x cuadrado. Entonces yo estoy reemplazando, aquí, ¿se dan cuenta? Yo partí de mi inicio, de mi punto inicial de la demostración, y ahora reemplacé esa función por la función específica que era x cuadrado. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de, a partir de esta igualdad, llegar a esta segunda igualdad, que es mi punto número 2. Es mi meta. Este es mi partida y esa es mi meta. Entonces, yo tengo que partir reemplazando la función específica que yo estoy demostrando, y si la función es inyectiva, yo voy a llegar a esa expresión. Y cuando hicimos la demostración, tuvimos dos expresiones diferentes. Tuvimos x1 es igual a menos x cuadrado y x1 es igual a x2. Es decir, la función no es inyectiva porque un x1 tiene dos posibilidades, no una. Y como tiene dos posibilidades, entonces yo demuestro que esa función no es inyectiva porque no llegué a la meta. En cambio, en la segunda función, yo reemplacé mi g de x, en el fondo, ese es mi punto de partida, ¿no es cierto? Mi punto de inicio. Y a partir de ese punto de inicio yo tenía que llegar a que x1 es igual a x2. Reemplacé, despejé y finalmente sí llegué. Y por lo tanto la función es inyectiva. Entonces, eso es lo que yo pretendo hacer cuando hago una demostración de este tipo y cuando quiero demostrar si una función es o no inyectiva a través de un método algebraico. Ahora, lo segundo que tiene que entender es cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo simplemente es reducir términos semejantes. Es decir, es despejar una expresión y finalmente llegar a lo que usted pretende llegar, que es x1 es igual a x2. Entonces, obviamente, si usted quiere llegar a x1 o x2, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar a eliminar todo lo que no es x1 o x2. Entonces, en este caso, primero restamos los 1, pasamos el 1 sumando al otro lado, se eliminaron los 1, luego pasé el 3 dividiendo al otro lado, dividí el 3, 3 dividido en 3 es 1, así que me quedó que 1 por x1 es x1, y x1 entonces es x2. Y en el caso anterior, ¿cómo yo despejé? Primero pasando el x2 al otro lado, restándolo, y factorizando. Ahora, ¿podría haberlo factorizado antes? Sí, podría haberlo hecho, da lo mismo. Podría haber puesto estos paréntesis un 1 y después igual al otro paréntesis. Pero en el fondo hubiera tenido que pasar igual el paréntesis al otro lado para multiplicar y demostrar que esos dos paréntesis son iguales a 0. Si son iguales a 0, significa que uno de los dos es 0. Y por eso que yo puse o x1 más x2 es igual a 0, o x1 menos x2 es igual a 0. Y al despejar esos paréntesis, me di cuenta que no se da una igualdad. Tengo dos posibilidades para responder, o una imagen, una imagen tiene dos posibles preimágenes. Por ejemplo, el 4 tiene o el menos 2 o el 2. El 1
tiene el -1 o el 1. Y así podríamos seguir. El 9, por ejemplo, tiene el -3 y el 3, porque -3 al cuadrado es 9 y 3 al cuadrado también es 9. Entonces está cumpliendo esto que usted logró demostrar. No sé si logro, digamos, traté de explicar de manera general lo que es una demostración y después traté de llevar esa explicación a lo específico que estamos haciendo acá. Entonces, cuando usted, repito, cuando usted quiere demostrar algo matemáticamente, usted tiene que partir de una verdad, de algo que se cumple, y tiene que llegar a una meta, que es lo que usted tiene que demostrar. Entonces, en este caso, en esta demostración de si de una función es inyectiva o no es inyectiva, su punto de partida siempre es S. Y tiene que llegar a eso. ¿Cómo lo tiene que hacer? Reemplazando la función por la expresión. Demos cualquier otra función, por ejemplo, 2x más 1. Esta es otra función. Que si yo me doy cuenta es una función lineal, y si es lineal, debería ser inyectiva. Entonces vamos a poner aquí 2x2 más 1. ¿Sí? Voy a borrar la flecha esta para que no nos moleste. Ahí. Los 1 se restan, ¿no es cierto? 1 menos 1 es 0. Así que me va a quedar 2x1 igual a 2x2. Ahora el 2 lo paso dividiendo al otro 2. Me va a quedar 2x1 partido por 2 igual a x2. Ese se va con ese y entonces x1 es igual a x2. Y nuevamente volví a demostrar con otra función diferente, no era igual que la de recién, diferente, que es una función inyectiva. ¿Por qué? ¿No es cierto? Estoy a partir de mi punto inicial, llego a mi punto de partida. O sea, perdona, de punto de partida llego a mi meta, que es demostrar que x1 es igual a x2. No sé si les ayuda un poco esa explicación adicional. ¿Alguna consulta? Ya. Perfecto. Bien, entonces la guía de esta semana simplemente les habla sobre una función, de la función inyectiva, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a ver lo que, este era lo más largo, porque había que entender esto lo más básico, porque los dos otros conceptos, que es la función sobreyectiva y la función biyectiva, son conceptos que están asociados a esta primera función, que es la función inyectiva, ¿ya? Entonces va a ser mucho más fácil entenderlo, pero repito, la guía de esta semana solamente se refiere a este concepto que acabamos de ver ahora, que es la función inyectiva. ¿Bien? Bien, chiquillos, cualquier duda me escriben a mi correo. Recuerden mi correo institucional, por favor, ricardo.cerey@educacionadventista.cl. ¿Ya? Bien, que estén muy bien, chiquillos. Nos vemos pronto y espero pronto tener un classroom oficial, ¿no es cierto?, del colegio, para que puedan acceder ahí a las guías y podamos tener una comunicación más fluida, ¿ya? Durante la semana con respecto a la resolución de las guías. Ya, chiquillos, me despido entonces, que estén muy bien. Nos vemos.